like a locket. Carve your name in my mind. 'Cause you're Cuando pensás en sexualidad, no sé, creo que todos pensamos en sexo, no en sexualidad, o sea... Es difícil separarlos, ¿no? Sí, o sea, cuando te preguntan sexualidad, vos rápido decís penetración. O sea, no estás hablando ni siquiera de algo más allá de eso. Eso creo que es lo primero. Cuando hablamos de sexualidad, eso es... Pero entonces desde un punto clínico, decimos cuál es la diferencia entre sexualidad. Sí, porque la verdad, o sea, cuando tú le preguntas a alguien y le preguntas, le decís sexualidad, él te va a decir sexo. Yo creo que ese es el problema, que limitamos la sexualidad a únicamente sexo, como involucra otros factores, incluso como la misma orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, o sea, abarca muchos más temas que es únicamente sexo. Y lo peor es que tenemos sexo únicamente como penetración, cuando también va mucho más allá. Del cómo me identifico, cómo te identificas, ¿no? Porque Exacto. ahí también vendrían los constructos sociales que estamos manejando, ¿no? O sea, sexualidad, por la misma desinformación que se manejó en su momento desde la infancia, ¿va? Porque tenemos que recordar que venimos de una generación completamente distinta a nuestros papás, ¿va? Entonces, la sexualidad para ellos era como que el acto de tener sexo, ¿va? De que el pene penetra la vagina, pero que ni eso nos enseñaron, pues va, porque yo me recuerdo que pues nadie me habló de algo específico de la sexualidad, solo de que pues, yo tenía algo diferente. A mí me pasaron muy chistoso. En sexto de primaria llega la maestra, era una maestra, y lleva un banano verde. y lleva un condón, babos. Toda mi educación, hasta básico, fue el único momento donde me hablaron de un condón. Y el único momento donde me hablaron de sexualidad. Y fue, el condón se pone así. Y uno así como, wow, o sea, en sexto de primaria, ¿qué? Fíjate que algo así bien chistoso también me contó mi mamá una vez que ella, parte de su trabajo es ayuda social en comunidades que están aisladas, ¿verdad? En fincas y cosas así. Ella me comentó una vez de que les enseñó a las mujeres a usar condones, pero que olvidó el coso plástico. Entonces lo hizo en una escoba. Meses después le llegaron a reclamar de que su esposa había quedado embarazada porque usaron el condón en la escoba y no les funcionó. Entonces, y es que parece broma, pero sí. Pero es que uno obviamente uno tiene otra perspectiva de la sexualidad comparada con una persona que no tiene el mismo acceso a nosotros a información, digamos, e incluso nosotros, teniendo la información, a veces la obviamos. Es como cuando vas al supermercado, en la caja están los condones, hasta vergüenza te da agarrar los condones que están ahí, ¿no? Y más aún cuando los tenés, ahí están las instrucciones, mano, y nadie las lee. Pues como nuestros papás a nadie les dijo, nadie les informó sobre eso, entonces no se sienten como que capacitados, no se sentían capacitados para decirlo, ¿va? Entonces uno aprende a las malas, ¿va? O a las buenas en cierto caso. Como por ejemplo yo en el colegio donde estaba, pues yo la clase de sexualidad que recibí fue hasta en cuarto bachillerato y fue un profesor de contabilidad que nos dijo, bueno muchachos, miren, ustedes cuando tengan su novia van a ir a coger y cuando cogen usan condón, muchachos. Y ahí fue cuando todos por el moro, ¿y cómo se pone el condón, profe? Que no sé qué. Y ahí él se reía de nosotros, pues porque como éramos puros hombres, pues decía, ¿cómo nunca les han enseñado? Entonces, total de que esa fue nuestra única clase de sexualidad y pues ahí fue donde uno dijo, bueno, ya sé más o menos. Y con la pornografía, que también es otro tema. Y ahí condiciona tu género también. Sí, ese es el problema, que no tenemos esa educación de calidad en la sexualidad. Y muchos jóvenes terminan aprendiendo, como tú dices, va a acabar por el porno o con amigos que uno les empieza a contar una experiencia, pero empezamos a tener esa experiencia como la única que debería de ser, ¿verdad? Y no nos damos el chance de realmente aprender sobre otras dinámicas que se puede dar dentro de la sexualidad. Yo la verdad, para aprender cómo tener sexo, a mí se me ayudó el porno. A mí la porno, la verdad es que te da buenos tips. Y sí funciona, la verdad funciona muy bien.
Imagínate en nuestros tiempos entrar al internet era casi imposible en las edades que teníamos. ¿Yo qué hice? Ir a meterme a un lugar donde alquilaban videocassettes y irte así a lo escondido, sacar como 2 cassettes que eran de otras películas y la de porno. Entonces era así como la voy a ver a escondidas a mi casa. Así fue como yo vi porno, porque en la época no había internet como para ir a... Aquí en Shela empezó el internet. No te vas a Macafé a descargar video. O sea, no. Y cuando empezaron los primeros internet, no recuerdo muy bien el que estuvo en la 14A, un internet ahí muy famoso. Ibas y a esconditas, estabas vos así como, bueno, voy a bajar un par de fotos, ¿verdad? Era como... y las fotos, que eso era antes, ¿verdad? Porque los videos yo creo que fueron más como que recientes, Sí. siento. No, pero ¿no se acuerdan que había un canal que después de la medianoche ponía porno? Sí. A ver, esperabas las 12. Estamos ahí esperando la Como que si Navidad fuera... Tengo mucha tarea. No, pero sí, así fue Sí, como... es que ahí estamos tomando nosotros el lado positivo de la... Pues no quiero decir así, ¿va? Pero como que le estamos viendo que la porno ayuda en cierto aspecto, ¿va? Pero yo siento que también destruye o arruina, ¿va? Porque a uno ya crece con el pensamiento de que una mujer tiene que tener grandes gustos, o que el pene Tiene que ser tiene... salvaje. Ajá, salvaje, el debe ser pene rudo. tiene que ser grande, y que obviamente pues ya uno cuando va creciendo y cuando uno va experimentando se da Te cuenta que- decepcionas. Sí. Así que no, es que no era así la cosa. Y que tardaba 45 minutos, Ah, todo, cabal. 2 Y con horas, frente- y hora y con frente media. 5, ¿verdad? Que pensabas que tus 3 Qué centímetros repartido. estaban bien. No, es que la verdad, el porno te da estereotipos de cómo Pero en realidad la sociedad en general, Sí, porque la publicidad, todo te manda un estereotipo de cómo debería ser la belleza y por ende la sexualidad. Entonces, Y desde la educación con los padres, que le dicen a los niños, tú debes ser macho, tú debes ser hombre, tú debes ser rudo, y a las mujeres tú debes ser delicada, tú debes obedecer, ¿verdad? Entonces, eso no va únicamente a los roles dentro, por ejemplo, dentro de casa, sino que eso se reproduce también dentro de los roles en la sexualidad, ¿verdad? El hombre debe ser rudo y la mujer debe ser sumisa, y ese es otro de los grandes problemas. Vaya, ahí estás entrando en un punto que yo creo que es ciertamente apropiado tocarlo, ¿no? El cómo ustedes, siendo gays, vivieron su sexualidad, ¿verdad? Porque yo creo que si a uno hétero le cuesta porque no lo enseñaron, ya va a ser pues los de la comunidad, no sé. Y se o sea, toca ese tema en ninguna O parte. no sé. Imagínate que en una educación sexual, en cuarto bachillerato, te hubieran hablado de la diversidad de género, la diversidad en lo masculino, de ser bisexual, heterosexual, homosexual, pansexual, asexual, o sea, pero miras a muchos chavos que están en las redes sociales, en TikTok, ya hablando mucho de este tema y empiezan a abrirse a su sexualidad y decís, wow, eso en aquellos tiempos era como decir... y te sentís viejo, ¿no? Y, ajá, y cabal, o sea, era como expresar que de tips de la sexualidad que ahora hasta te dan en TikTok, ¿no? Si uno dice, wow, o sea, eso es romper tabús que antes no Exacto. se rompía. Y esa es una muy buena función que le están dando las redes sociales, porque a mí me hubiera gustado que a los 12 años, 13 años, cuando estaba como que empezando a descubrir mi sexualidad, hubiera alguien en un TikTok, en un video de YouTube que me hubiera dicho, yo también soy así, yo también he pasado por esto, los entiendo a todos y aquí hay ciertos tips para poder lineamientos sobrellevar. Exacto, o- o sea, y hubiera agradecido que en mis tiempos de adolescente hubiera tenido más personas así en internet, ¿verdad? Entonces sí creo que es muy buena ayuda. Es que la sexualidad era silenciosa. O sea, hasta cierto punto, ¿no? Porque ahorita... sigue todavía siendo un poco silenciosa. O sea, es más fácil que lo hables como lo estamos hablando nosotros acá entre cuates, a que lo vayas a hablar con tu mamá o con tu papá. O sea, tu papá Pues- viene y te dice, mijo, mira, cuando ya estés grande y te vas a casar, y ya empiezan a hablar de cosas que no tienen nada que ver a veces con la sexualidad, sino solo con lo que marca socialmente el estereotipo de hombre, ¿va? Yo recordaba que mis papás me dieron tanta información del sexo que me llegó a disgustar. Ah, pero O sea, sí te dieron sí, fue lo información. opuesto, de hecho. Y que condones y que anatomía, tenía 10 años, yo estaba como, que me disgustaba porque no quería saber tanto, ¿verdad? Incluso está muy gráfico. Y yo estaba como,
es agradable, ¿verdad? Pero ya empiezas a experimentarlo y ya no lo encuentras tan desagradable. Ya hasta le gusta a uno. Le encontrás el amor. Entonces, en ese sentido, en lo de estereotipar la masculinidad, digamos, a mí me tocó, digamos, por parte de mi familia, que me decían de que si yo soy gay, que por favor no fuera afeminado. O sea, ese era como el único tipo de cosas que yo me quedaba como... Pensás que entonces ya de ahí mismo te empiezan a meter que ser afeminado está mal, pero luego lo pensás y decís tú, pero entonces lo que ellos odian es a la mujer, porque estás actuando como mujer y eso es lo que les molesta. Entonces te quedas como que entonces no, yo un güiro que no sabía lo que entendía, y sí crecí en una finca, crecí jugando con mis primos, entonces siempre me quedó esa cosita de que por qué ser afeminado está mal, ¿verdad? Entonces... Pero ahí estás hablando desde un punto de vista positivo, que, o sea, vivieron tu sexualidad bien tus familiares, ¿verdad? Porque... Pero te condicionan de otra forma, o sea, no es que siempre vaya a ser abiertamente bien, digamos, siempre va a haber un pero, el maldito pero. O sea, Sí, la expresión del género, o sea, sí, seguimos manejando el tema de que la sociedad te dice que la expresión de género para un hombre debe ser así y para una mujer debe ser así. Entonces vos mirás publicidad creada para el hombre y para mujer, o sea, y te lo pintan. Entonces esa expresión porque de las cosas género, para mujer son más caras porque consumen más que un hombre. ajá, ¿me entendés? Y hay cositas como hasta los colores, o sea, desde Yo ahí me acuerdo empiezan a que estereotipar. yo me acuerdo que una los vez que vi un colores. marcador para niño valía como 2 quetzales y para niña 7, y era el mismo, o sea, solo cambiaba la figurita color, que tenía cositas para niñas. Yo como, wow, ya hasta ahí empieza la segregación de género, ¿no? Sí. Con colores, por empezar, ¿verdad? Pero es que también, y cuando lo miras así, el sector económico aprovecha, o sea, también esa segregación. Sí, es que, y se recuerdan ese famoso término que era metrosexual, ¿no? O sea, el hombre metrosexual, ¿verdad? Y era como, a ese hombre metrosexual sí la sociedad le permite que se empeñe un poco, que consuma ciertas cremas, o sea... Y es gracioso porque tenemos que inventar ese término solo para referirnos a hombres que se cuidan. No, la verdad, algo que a mí me llamó mucho la atención fue que en mi familia se creía mucho en el tema religioso. Mis papás son muy religiosos y el tema sexual no se habla, o sea, es muy raro. Si se hablaba era muy protocolario hablar de sexo, ¿no? Y era hasta cierta manera incómodo, porque se hablaba, pero se hablaba de una forma donde no, la abstinencia era el tema, no era ni siquiera experimentar tu sexualidad. Pero qué ¿no? contradictorio siento yo hasta cierto punto, porque, pues, o sea, las familias de antes tenían bastantes hijos, ¿va? Pero porque no tenían TikTok ni nada que hacer en su vida. Esa es la pequeña diferencia. ¿Qué más puedes hacer? Era como la cuestión, cazaban, pintaban y se reproducían. No puedo ni cazar ni pintar, ¿qué hago? Reproducirme, entonces. No, y es como, por ejemplo, yo estoy en un colegio solo de hombres y cuando hablábamos de estas cosas era un poco más morbosa, ¿no? Era hablar de... Y vos te quedas así como, wow, o sea, aquí estoy... Y ahí te das cuenta cómo reprimen que el hombre, que pues nosotros somos seres sexuales, ¿no? Somos animales sexuales y está bien expresarnos sexualmente, solo que con límites, ¿no? Yo también estuve en un colegio de solo de hombres y una de las primeras experiencias que recuerdo que pude yo adentrarme como que en el mundo de la sexualidad fue por un video. Estábamos en clase y pues siempre está ese típico amigo o ese compañero que es así morboso y que es así todo... calenturiento. Ajá, entonces llegó y era el único que tenía teléfono, y así como que miren muchacha lo que tengo aquí, y todos daban bolita, pero o sea, fue un episodio donde las hormonas, lo hormonal, lo mismo que éramos güiros, se potenció, que todos estábamos súper emocionados con ese video y todos ya queríamos como que tener relaciones por eso. Yo les cuento esto, yo me recuerdo que mi primer momento de besar a alguien, yo iba a mecanografía, pues ahí cerca de mi casa, y había una
chavita iba ahí que siempre llegaba a hablarme, y que hola, no sé qué, te acompaño a la casa porque vivíamos relativamente cerca. Yo le dije que estaba bueno, ahí cuando la iba a dejar, ella me agarró así, ¿verdad? Y me besó, yo como que me está tragando, ¿qué está haciendo? Ahora resulta que el hombre es el violentado, pobrecito. No, pero por lo menos a mí se me pasó, ¿verdad? Entonces, Yo tuve la suerte de que mis dos papás son muy abiertos, entonces ellos ya lo sabían desde incluso desde antes que yo lo supiera. Y entonces siempre se mostraron abiertos conmigo, ¿verdad? Me aceptaban. El problema es que yo no me aceptaba, pero más por compañeros del colegio, porque en familia estaba bien, pero era eso de ir al colegio, y entonces los chicos eran como que, es que él se comporta como niña, es que no le gusta el fútbol, es que él se junta solo con mujeres. Entonces yo sí me reprimí mucho, entonces sí me costó un poco aceptar mi sexualidad, mi orientación sexual, mi identidad de género. Y pues con tu pregunta de más o menos cómo fue que lo descubrí, ya fue hasta tercero básico, que yo estaba como que actuando, estaba tratando de ser heterosexual, ¿verdad? Como que pasar desapercibido. Y de repente ya un chico 2 años mayor que yo empieza a hablar, empieza a decir que salgamos, y yo me bloqueaba, yo decía no, ¿verdad? No, me tiene que gustar las mujeres. Cabal, ¿verdad? Mi esposo estabas en el chip de, no, yo tengo que ser normal. Sí, dijiste vos. eso no es para mí, ¿verdad? Entonces, en el recreo, como vení, acompañame, y está bien. Y pues fuimos a una clase vacía y ahí fue mi primer beso con un chico, lo cual de hecho me hubiera gustado que hubiera sido como más especial, porque pues no sé, siempre tenía esa idea de que el primer beso, el primer amor y todo. Regresamos a lo mismo, Romanticismo. te tienen que decir cómo tiene que ser tu primera vez, ¿verdad? Cabal. Pues de eso tuviste novia. No, pero sí salí con 2 chicas y de hecho fueron 2 casos completamente opuestos, ¿verdad? Una hasta el día de hoy me odia, me tiene bloqueado por todas partes. Y la entiendo. ¿Cómo me perdí ese manjar? y la entiendo, ¿verdad? Supongo que tal vez sintió Acelera rápido cuando se cae un charco, ¿no? Tal vez se sintió como usada, no sé, porque tal vez... o sea, La que te odia, dices tú. sí, yo digo que algo así habrá sentido, ¿verdad? Como que solo me usó para aparentar. Y ahora la otra es completamente diferente. Cuando le dije que era gay, me dijo, ay, a ver quién te gusta. Y yo dije que uno de mis amigos, y me empezaba a shipear Tu con primo. él. Tu hermano, de hecho. Por eso te hablé. Pero sí. Eso que estás contando, ahorita podrías decir que tú ya vivís tu sexualidad de una manera normalizada, o podrías decir que todavía hay cierto... Sí, pero no al 100%, porque sí me da miedo como que exponerme ya en el exterior, ¿verdad? O sea, en las calles de aquí de Guatemala. Siempre me da pena todo eso del que dirán, cómo me estarán viendo, pero fuera de eso sí trato de ser lo más auténtico posible. Y es que ahí hay algo bien interesante, ¿no? Que es que las relaciones heterosexuales tienen el privilegio de expresarlo públicamente, pero las homosexuales no. Tienen que estar Pero a veces en también siento que es como un pro, porque como que las vivís más intensamente, porque pasas un poquito, pues digo, depende del caso, porque no siempre funciona de la misma manera. Pero sí, por ejemplo, lo que yo miraba mucho cuando era adolescente eran señores casados buscando Sexo. experiencias con jovencitas o con jovencitos, o sea, entonces, pero también el morbo de que te cachen, o no sé, ¿verdad? Esa ley de vida que cuando sos grande te gustan pequeños y cuando sos pequeños te gustan grandes. Yo lo miraba, porque incluso una amiga me decía, y por ejemplo, cuando mis papás me hablaban mucho del sexo, siempre mis amigos me preguntaban como, pregúntale cómo se hace esto, cómo hago esto, o así como esa serie, decís vos, donde vos eras el hijo del que te contaban sí. todo. Y llegaban y me decían, y mira, me decía, fíjate que tengo no sé qué en la vagina, y yo, mamá, fíjate que tengo una mierda en la secreción. Y yo, Bravo por todos los... O sea que se hizo realidad esa serie con vos.
No, conmigo, fíjate, mis amigas siempre, mis papás fueron muy abiertos totalmente a la hora de hablar de sexualidad. Con mis papás también desgraciadamente es una familia muy religiosa. Al principio les costó mucho, más a mi papá por el rollo indígena que pues todavía sigue siendo un poco de tabú, y cuando yo le dije que me gustaban los hombres, él era como, claro que te gustan los hombres porque sos hombre. Y yo, no, me gusta estar con hombres. Sí, te gusta estar con él porque sos hombre. Y yo, no, me gusta estar íntimamente con hombres. Sí, ¿por qué no? Y yo, papá, me gusta coger con hombres. Y se quedó así como... Y se quedó callado. No, y se quedó callado, no supo qué decir, y hubo un montón de problemas, y toda mi familia está muy bien. De hecho, afortunadamente no pasó nada malo, pero sí fue esa última vez que mi papá no supo cómo reaccionar. Y fue la primera vez que él me quiso pegar, cosa que yo no sabía que estaba pasando, porque yo solo vi que levantó la mano y me quiso pegar, y yo me quedé como, pero ¿qué está haciendo? Porque nunca había habido ese tipo de violencia, digamos, dentro de mi casa, y yo me quedé como, no sabía ni qué hacer, y luego después me di cuenta que me quiso pegar, y la típica conversación de, o te quedas en esta casa bajo mis reglas o te vas. Y yo pues me voy, ¿verdad? O sea... Y me fui. Y entonces, ¿quién les explica a los papás que cuando tienen un hijo gay deben hablar de qué temas? O sea, la sociedad lo primero que va a hacer es rechazo a la familia por completo. Entonces, cuando rechazan a la familia por completo, alguien tiene que salir sacrificado. Sí, alguien tiene que ser el... Y sacrifican a la persona por el cual la familia está siendo víctima de miradas, ¿no? Eso sí debería ser lo primero que se debería empezar a cambiar. Porque eso, o sea, ¿cómo vas a poner primero a la sociedad que a tu propia familia? O sea, es tu hijo. Es que como convivís en una sociedad, o sea, también siento que hasta cierto punto inconscientemente uno prefiere la sociedad, porque si no te van a aislar de la sociedad, ¿va? Y tenemos que recordar que nosotros somos seres completamente sociales, ¿va? Entonces, tal vez no estoy rechazando a mi hijo de forma consciente, pero sí lo estoy haciendo inconscientemente, porque si yo lo acepto como que es gay, el pastor, el padre, fulanito, menganito ya no me va a hablar, ya no va a poder salir a molestar, o yo que sé, con mi círculo social. Entonces mejor lo desecho, lo hago para atrás, y yo sigo teniendo mi status quo. O sea, ignoramos. O sea, tratamos de darle vuelta de hoja y continuar. O sea, ese y ahí es donde te das cuenta donde la sociedad empieza a fallar. Sí, porque debería educar que si sos mi hijo, o sea, prioridad eres tú como mi hijo. Pero también ahí siento que entraría un poquito que nosotros estamos muy, muy centrados en el tema de la religiosidad, ¿va? O sea, la religiosidad, o la religión más bien, nos dice que los gays se mueren, va, los gays al infierno. Entonces ahí también viene el tema, que creo que ya es un poquito más complicado hablar de la religión, pero pues... Sí, no me hagas hablar de la religión. No, pero al final creo que eso es, ¿no? O sea, entender que la diversidad del ser humano es tanto en orientaciones como identidades, en su propia sexualidad. No, y aparte que necesitamos también más de este tipo de espacios donde puedes conocer ese abanico de experiencias de todos nosotros, ¿no? Sí. Porque tendemos a normalizar muchas cosas generalizadas cuando no todos experimentamos la misma aceptación. O, por ejemplo, a mí algo que me molesta, de cosa que estoy aprendiendo a soltar, es como con alguien que no sale del closet, digamos. Pero no soy yo quien decide en qué momento la persona tiene derecho a salir o no, ¿me entendés? Pero sí, algo que sí definitivamente no me super molesta es cuando entre comunidades, ya sean gays, lesbianas, queer, lo que sea, se empiezan a discriminar entre ellos. Sí, la interiorizada. No, yo creo que, como tú decías, falta espacios, falta educar, ¿no? Falta que saquemos todo eso y romper esos tabús, ¿no? Que realmente no son los que realmente está viviendo una persona, porque al final es diversidad, o sea, en diversidad, o sea, el ser humano es muy diverso como para quedarse enclosetado en una sola línea que la sociedad te como mete. para marcarlo como
¿no? Ajá, o sea, no podés decir esto es normal y esto no, o sea, Muy ¿me subjetivo. entendés? Y creo que ahí sí hay una razón, ¿no? Y creo que la razón es que este espacio sirve para eso, para empezar a hablar de esas cosas que a veces es como, me da pena, ¿no? Y pues la más, creo que en el melate, en esta barra es para hablar de estas cosas, ¿no? No para chismear. No para chismear, No para- aunque se da. Pero sí, o sea, al final es eso, ¿no? Y la intención es empezar a romper tabús sobre los temas sexuales, porque hablar entre hombres a veces es como, bueno, solo heterosexuales o solo gays pueden hablar, pero creo que hay una mezcla de la diversidad que pueden ser diferentes formas. Y al final el espacio como este es la intención, de que podamos Incluir, incluir, ¿no? sí. La inclusión. O sea, podemos ver tal vez a una persona asexual y al final pues agradecerles por este espacio, este café que Que terminó muy rápido. que nos sirvan otros. Muy pequeña la taza. Incluso yo vi una historia ayer que me pareció muy linda y muy acertada, donde hablaba precisamente del rechazo que la sociedad hace hacia una persona homosexual, que decía que si tu familia, si tus amigos, si todo el mundo te rechaza, pues ven conmigo y yo soy tu nueva familia. Y de eso se trata, de que sepas, que todo el mundo sepa que no importa donde lo rechacen, siempre va a haber alguien que te va a querer. O sea, Definitivamente. que no te baje eso, que no te impida. Y que aquí tenemos un espacio muy bonito que me atrevería a compartirlo, que es el Centro Clínico Cabahuil, en donde pues ahí estamos trabajando nosotros con la diversidad, ¿verdad? La diversidad que tú comentabas, de que todos necesitamos ser escuchados, todos necesitamos los servicios básicos que este país a veces no los da, y que en este centro pues los brindamos, ¿verdad? El servicio médico general, el área de psicología, nutrición, pruebas de enfermedades de transmisión sexual, o sea, hay espacios. Entonces, pues la invitación está para cualquiera que quisiera venir aquí con nosotros a platicar sus experiencias, ¿verdad? Porque es importante. No, la invitación de que nos sentemos a tomar un café y hablar abiertamente, sin tabús, escuchar, creo que a veces necesitamos sacarlo, ¿no? A veces eso es. O que todos nos enteremos, Ujú. para que no quede, que no siga siendo un tabú. Sí, que ya solo con sentarme a hablar con alguien y que me escuche es Sí, mucho, que no son los 90, ¿verdad? Ya no son los 90. ya basta estamos con en eso. otra época y, Sí. y ya tenemos que empezar a romper eso, ¿no? Y creo que esa es la invitación, ¿no? Que esta barra pueda ser un espacio para que hablemos de otras cosas que tal vez no nos animemos a hablar porque nos han callado, ¿verdad? Gracias. ¡Qué fuerte! ¿Qué es eso?